Muy bien, y continuamos haciendo referencia al Día Mundial de la Diabetes que se conmemoró ayer, el pasado 14 de noviembre, por un día para reflexionar, para tomar conciencia y para prevenir por sobre todas las cosas, ¿no? Totalmente, un día muy especial porque la diabetes configura un grupo de trastornos metabólicos crónicos caracterizados por hiperglucemia debido a defectos en la secreción y en la acción de la insulina. Por eso vamos a invitarlo. Así es, porque hay datos que realmente dan cuenta de lo que significa esta enfermedad, no solo en nuestro país, sino también en el mundo, porque según datos de la Federación Internacional de Diabetes, 537 millones de personas en el mundo tienen diabetes y según estadísticas del INDEC, más de 3 millones de personas en nuestro país conviven con esta enfermedad, es decir, el 12,7% de la población adulta argentina vive con diabetes. A raíz del gran crecimiento justamente de los casos, bueno, y su amenaza para la salud pública, en el año 2006, la OMS estableció este día, el pasado 14 de noviembre, como el Día Mundial de la Diabetes, fecha que tiene como objetivo justamente, como lo decíamos al comienzo, generar conciencia acerca de esta afección. Así es, cuando la dulzura nos amarga, podríamos decir. Vamos a hablar con el doctor Ricardo Mario Iglesias, que es médico cardiólogo, sobre este tema. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, doctor. Bien, bien. Buenas tardes. Dijeron todo, brillante. Los felicito. Bueno. Dieron todos los datos excelentes. Muy bien. Esta es una... No, en serio, los números son actualizados y creo que es un excelente resumen. Esta es una verdadera pandemia para todo el mundo, en un año muy especial, porque este es un año y un festejo muy especial, porque son 100 años que apareció la primera medicación, que es la insulina, para mejorar el pronóstico de estos pacientes. Digamos, es un hito muy importante. Y me parece que, bueno, tuvimos nosotros un premio Nobel que ha trabajado mucho en esta problemática del azúcar, de la diabetes, que es el doctor Hussein. Fue nuestro primer premio Nobel y la verdad que amerita en aquellos años 1921, lo que era esta enfermedad y lo poco que se conocía. Y bueno, me parece que vale la pena recordar a un argentino muy importante para esta enfermedad. Claro. Sabemos que hay, bueno, importantes novedades en cuanto a los tratamientos, ¿no? Pero antes nos gustaría hablar un poquito más acerca de los factores predisponentes, ¿no?, para esta enfermedad. Sabemos del porcentaje altísimo que hay en nuestro país de personas con obesidad, con sobrepeso. Bueno, ¿qué es lo que va a significar esto en los próximos años? ¿Y qué es lo que determina, ¿no?, básicamente que se desencadene esta enfermedad? Mire, a mí me gusta mucho la medicina antropológica. Esta vida moderna nos permite esto, comunicarnos a través de acortar distancias y a través de estos medios. El problema es que nuestro organismo tiene 100.000 años y no se ha modificado o adaptado a estas circunstancias. El hombre prehistórico caminaba muchos kilómetros para comer un mamut de vez en cuando. Nosotros comemos 3 o 4 mamuts por día y caminamos 2 metros para ir a la heladera. ¿Qué pasaba en aquellas circunstancias? Como se comía de vez en cuando, se guardaba la energía en el abdomen. Era una grasa protectora para la época de las vacas flacas. Nosotros hoy no lo estamos utilizando porque no caminamos, comemos mucho y esa grasa es perjudicial para nuestras arterias. Y esta es la base fisiopatológica de que lastimamos las arterias y el páncreas, que no da abasto. Mucha grasa, poca caminata, mucha comida. Este es un poco el gran problema. Por eso esta pandemia, que lo dijo usted muy bien, incluye todo el mundo. Nosotros tenemos que tener 2 fundamentales acciones para combatir este drama. Caminar 7.000 pasos por día, aquellos que cuentan los pasos, o media hora por día. Eso me parece que sería fundamental. Y un dato que usted dio del Ministerio de Salud, que ya durante muchos años está haciendo evaluaciones de los factores de riesgo, le cuento que el 65% del argentino por arriba de 18 años no camina la media cuadra, la media hora. Fíjense ustedes. Por eso llegamos al número que dio, 12.7 de diabetes, que fue incrementándose en el correr de los años. Ese es un punto. Tratar de mantener el peso y caminar. Esto es la base. Es lo más sano, lo más económico. Repito, yo sé que la vida moderna, hay que darse un tiempo porque se va a pagar un costo de este no cuidado. Podemos hacer insuficiencia renal. Digamos, el paciente diabético tiene 3 grandes temores: quedar ciego, perder una pierna o ir a diálisis.
Y esto va más allá de la realidad de que los diabéticos se infartan, hacen stroke y demás, pero creo que son los grandes miedos. ¿Y por qué les cuento esto? Porque más que la muerte, lo que tenemos que prevenir es que esta gente llegue a los 60, 65 años independiente. Ese es el básico que la gente tiene que entender, porque si no va a pagar un costo por demencia precoz, por accidente cerebrovascular, por incapacidad o por perder una pierna, incapacidad al caminar. Me parece que este es el concepto. Bien, bueno. Me quedo claro, pensando en cómo detectarlo claro. y cómo darse cuenta que uno empieza a tener síntomas compatibles con la diabetes. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad? Claro. Cuando ya hay síntomas ya perdimos tiempo. Ese es el primer punto. Hubo muchos meses o años que el azúcar estuvo elevado. ¿Y cuáles son los síntomas raros de aparecer, pero que nos puede, digamos, orientar? Claro. Es mucha micción, mucha sed, tener mucha sed permanentemente. Gente que toma líquido y no se dan cuenta, sed. Muchas ganas de ir a orinar de noche, de día. Estos son los síntomas más frecuentes. Ya hay síntomas mucho más graves, que es el coma, pero es más raro. Pero lo más importante, antes de que llegue el síntoma, porque ya cuando llegan estos síntomas es porque el azúcar está muy alta y ya ha lastimado de alguna manera. Lo que uno tendría que hacerse es un análisis de sangre muy sencillo, una vez por año. Y los que tienen antecedentes familiares, probablemente cada 6 meses. Es hacerse un análisis de sangre. Esto es económico, se puede hacer en cualquier lugar, hospital público, privado. Esto está dentro de cuidar y detectar. Y si está obeso, si es un obeso y no camina, hacérselo ya. Claro, si uno no conoce su problema, no lo va a solucionar nunca. Doctor, este diagnóstico, estos análisis que usted menciona, ¿también sería recomendable en los niños? Porque no es un control que se haga habitual en los más chicos. Y a veces, no solamente la obesidad es un factor visible de una posible diabetes. Hay niños que a lo mejor pueden estar muy delgados, pero que pueden tener un alto, no sé, usted corríjame, que es el experto. No, parece usted el experto y él, pero sí. Pero ¿qué hacemos con los niños? Porque no es algo que no es algo habitual en los pediatras, claro. ¿No? No, la pregunta es muy buena. En general, cuando nosotros hablamos, yo atiendo adultos, hablamos de la diabetes del adulto que se llama tipo 2, que es la más frecuente. El 90% de la población de lo que estamos hablando es una diabetes adquirida. Pero hay un 10% de diabetes que es la infanto-juvenil, que se ve antes de los 40 años. Y en los chicos puede ser muy grave. Ahí sí los síntomas pueden ser mucho más complejos porque dan síntomas neurológicos. No, y pensando en la enorme cantidad de azúcar a los que están expuestos, ¿no? En su habitual alimentación. Las madres se preocupan, este es un trabajo que hicimos con pediatría y con la parte de nutrición de Argentina, de las sociedades respectivas. Las madres se preocupan más de lo que comen los chicos de lo que toman. Y lo que toman es azúcar. Claro, también. Las bebidas tienen mucho azúcar, esto es un drama. Y en Argentina las gaseosas tienen hoy una en particular, es el número 1 en toda Latinoamérica. Superamos a México, superamos a Brasil. Este es un tema no menor. En los chicos los síntomas pueden ser esto que le comenté, mareos, síncopes, no engordar, al contrario, usted lo dijo, estar muy flaco, no crecer. No engordar, estar cada vez más flaco, más delgado. Y si, por supuesto, hay algún familiar directo con antecedente de diabetes, es urgente hacer un azúcar antes de que llegue a un síntoma. Me parece que, bueno, lo mismo que tomar la presión a los niños. En general es una rutina que muchas veces no se hace y usted está previniendo casi un 10% de la hipertensión que nace de joven y tiene más chance de curarse. Doctor, en el caso de tener diabetes, los tratamientos están mucho más avanzados que hace 30, 40 años atrás. En eso se ha avanzado mucho y la vida con diabetes no es tan compleja, tan difícil como lo era antes, ¿no? Bueno, esta es una pregunta tremenda. Más lo dijo usted, durante muchos años fue centralizado todo el tratamiento en el diabético, en bajarle el azúcar. En todas las medicaciones conocidas, incluida la insulina, el objetivo terapéutico era bajar el azúcar. Hoy, en los últimos 5 años, han aparecido una serie de medicaciones fundamentales porque más allá de bajar el azúcar, protegen al paciente diabético de un infarto, de un accidente cerebrovascular, de insuficiencia renal.
son drogas que están en Argentina, están en el mundo, cada vez se ha demostrado más beneficio de protección. Es decir, se salió de la concentración solamente de bajar el azúcar, sino lo más importante es concentrar en la protección cardiovascular, porque el diabético en el 90% se lastiman sus arterias. Este es el síntoma más grande. Los diabéticos sufren la enfermedad vascular. Y este tipo de drogas, hay varias, dapaglifosina, empaglifosina, liraglutide, semaglutide, no importa, es un grupo nuevo de drogas que le están dando una calidad de vida fundamental al paciente diabético. Prolonga, mejora la calidad de vida y la prolonga. Me parece que esto es un impacto terapéutico muy importante, inclusive yo le diría más. Nosotros decimos hoy, ustedes conocen las estatinas para bajar el colesterol y proteger la enfermedad vascular. Colesterol. Hoy decimos que estas drogas son las estatinas del siglo XXI. Porque van más allá de descender, en el caso de la estatina, el colesterol, o van más allá de bajar el azúcar, sino dar una protección vascular que me parece que es tremendamente importante y que bueno, todavía hoy estamos dando mucha educación para que la gente comience, el médico fundamentalmente, clínicos, diabetólogos, cardiólogos, a implementar este tipo de terapéuticas que realmente son nuevas y tiene todo un proceso de aprendizaje y son muy sencillas de utilizar y muy poco complejas en cuanto a tener trastornos, son muy seguras. Eso me parece que es lo que se viene, doctor, en el mundo. Sí, la cultura educativa, porque ¿qué hacer con un diabético, ¿no? Con los picos que por ahí sufre? Falta una cultura educativa en general, porque uno tiende a asustarse, ¿no? Y no a ayudar. Bueno, allí hace falta todo un trabajo que tiene que ver capaz que con medios y hacer información mucho más pública respecto a qué hacer con un diabético cuando tiene esos picos de diabetes que uno por ahí no sabe cómo reaccionar, ¿no? Cómo ayudarlo. Así es, que la formación y la información es necesaria no solamente para la persona que padece la enfermedad, sino también para todo el núcleo que de alguna manera, bueno, contiene, ¿no?, a esa persona, la familia, si es un niño, bueno, los adultos, los compañeros de trabajo, bueno, todos, ¿no? Quienes los circundan. Bueno, dijeron todo ustedes, así que mucho más no puedo... les cuento. Yo creo que la enfermedad de la diabetes es una enfermedad social, individual, médica, de salud pública, porque vamos a empezar por salud pública. Los costos en salud por la diabetes son altísimos, por todas las complicaciones que se ven en todo el correr de la vida de un paciente diabético. Este es el primer punto. Salud pública tiene que educar. Tenemos que educar a los niños en cuanto a la actividad física, que no sea la actividad física una actividad competitiva, que sea realmente una educación física. Creo que tenemos que educar a la familia, que coma más, que sea gordito. Hoy ya no es sano, como eran los años 20, donde había otro tipo de problemas con la anemia, la desnutrición. Me parece que, y ahí viene también la relación médico-paciente, cuando ya el paciente ya está enfermo. Creo que la palabra doctor viene de docere, que es docencia. Todo el tiempo que le dediquemos a educar al paciente, vamos a cosechar salud. Por eso es fundamental tiempo, la adherencia, explicar, no asustar. Hoy la diabetes es una enfermedad curable o por lo menos retrasando mucho tiempo las complicaciones. Pero tiempo, por eso le digo que es muy complejo. La familia, el individuo, el médico, la sociedad, es lo que le comentaba recién, analizar cómo estimulamos a través de la sociedad el consumo de azúcares refinados. Entonces me parece que es muy complejo. Este es un accionar de enfermedades no infecciosas, enfermedades que pueden ser tomadas en un conjunto. Creo que es complejo y por supuesto, para mí, y siempre acepto esta posibilidad. Creo que los comunicadores como ustedes, los periódicos, la televisión, son todos elementos que me parece que pueden cambiar la historia. La comunicación. Tienen ustedes la capacidad, como los escuché recién, de poder traducir a veces nuestro lenguaje complejo. Por eso me parece que esto es una política nacional. La salud es una decisión política y justamente esta enfermedad es una decisión que hay
muchos protagónicos, mucha gente protagónica que tiene que intervenir para curar este gran problema. Repito, se dijeron los números, me parece que esto está increyendo, no baja. Sí. Coincido con ustedes, muy complejo, pero se puede hacer, requiere tiempo y trabajo. Muy bien, doctor, por último, lo más sintético que pueda, pero no lo queremos aprovechar un instante más. ¿Cuál sería una alimentación que de alguna manera nos ayude a prevenir o a combatir una diabetes, doctor? Yo le diría al revés, lo que no tenemos, que es lo más frecuente, todo lo que sean azúcares, las famosas medialunas, las facturas, el exceso de pan, el exceso de dulces. Y vuelvo a decir, ¿no? Lo decían los griegos, todo a su medida y armoniosamente. No significa que seamos unas facetas, pero primero de todo tener cuidado. Vivimos una vida demasiado dulce y por eso el título, que terminamos amargándonos. Este es el primer punto, eso es lo que no. Las bebidas gaseosas azucaradas, tener cuidado, ese es el primer punto. Después, carnes, pescado, carne de vaca, carne de pollo, es decir, cerdo, el mismo cerdo es saludable, el lomo de cerdo no tiene nada de colesterol. Me parece que estos son los puntos más grandes, mucha verdura, mucha fruta, y caminar. Muy bien. Bueno, bien, doctor, hay que seguirlo este tema. Sí, sin duda. Siempre es un placer escucharlo, doctor. Así que muchísimas gracias por el valioso aporte que hace a nuestra pantalla. No, gracias a ustedes por las preguntas y los aportes, que parece fueron más útiles que los míos. Gracias. Un gran abrazo. Hasta pronto. Adiós. Chau. Igual.